La entrevista. Y bueno, amigos, son las 7:38 de la mañana y ya estamos de vuelta con más del Público Tiene la Palabra. Transmitió por acá por Eco Radio 1400 AM. Pues, voy a recordar rápidamente nuestros números de contacto: nuestra línea directa el 440-5790 y el número de WhatsApp 956-160-817. Recuerden estos contactos para comunicarse con nosotros, aprovechando la presencia de Víctor Manuel Ayala Izquierdo. Él es asesor sindical de Sintramin CUT. Muy buenos días, bienvenido, Víctor. Muy buenos días, amigos de Eco Radio, y un saludo muy especial para los oyentes de El Público Tiene la Palabra. Encantadísimo de poder conversar con ustedes al respecto. Sí, Víctor, ustedes han hecho una denuncia ante el presidente del Poder Judicial, ¿no? Y una denuncia internacional. A ver, para que los trabajadores que desconocen lo que está pasando y no saben que sus procesos judiciales están atomizados ahí en el Poder Judicial, Víctor, tu denuncia. Okay, perfecto. A ver, en principio, en el contexto de la denuncia, nosotros estamos accionando ante el Poder Judicial por diferentes, digamos, vulneraciones de derechos humanos de los trabajadores mineros, entre ellos prácticas antisindicales, fraude en la tercerización laboral, en la contratación laboral temporal. En la minería es una constante esta violación. Es correcto. Las 2/3 partes, digamos, de los trabajadores en el sector minero, que son aproximadamente 200.000 trabajadores que integran la PEA laboral, son trabajadores precarios que laboran en tercerización laboral o laboran bajo contratos temporales. Y siendo ello así, están siempre expuestos a las, digamos, prácticas antilaborales de parte de los empleadores. Y dentro de esas prácticas, ciertamente una de esas prácticas es la de desconocer o criminalizar el ejercicio de la libertad sindical, o en su defecto la reclamación de cualquier derecho laboral. O si no, ponerte un sindicato paralelo. Claro, pero yo me imagino que no debe existir precisamente por el tiempo de contratación, ¿no? O sea, que son breves, termina el trabajo y eso no les permite, supongo yo, a los trabajadores formarse como sindicato porque no es tan constante, ¿no? O sea, Víctor, y toda esta política que se quiere del gobierno es la que vienen aplicando las mineras. Sí, sí, las empresas mineras vienen aplicando esa política desde los 90s. De hecho, la escasa o nula capacidad de negociación del trabajador frente al empleador radica precisamente en que es un trabajador precario, o bien porque tiene contratos temporales que ya no necesitan ni siquiera digamos, directamente despedirlo, sino simplemente no renovar el contrato, o en su defecto prescindir de la empresa contratista a la que pertenezca el trabajador. Y en ese sentido es que nosotros en el Poder Judicial hemos demandado muy concretamente el despido de 2 trabajadores que tienen no solamente la condición de afiliados, sino de dirigentes sindicales en Compañía Minera San Valentín, con un proceso digamos, concluido, con una sentencia con calidad de cosa juzgada, y actualmente en etapa de ejecución de sentencia desde septiembre del año 2016. Y de otro lado, la vulneración de derechos económicos de trabajadores al servicio de Minera Colquisiri en etapa de ejecución de sentencia desde septiembre del 2017. En ambos casos hemos presenciado cómo la ejecución de sentencia se ha visto afectada por las decisiones que toman los órganos de gobierno del Poder Judicial. En concreto, la permanente desactivación de los juzgados laborales que tramitan expedientes con antigua ley procesal de trabajo, la ley 26.636. La redistribución de los expedientes. Y por consiguiente, la redistribución de los expedientes a otros juzgados. A diciembre del año 2017 existían 11 juzgados laborales transitorios que tramitaban expedientes con antigua ley procesal de trabajo. A la fecha esto se ha reducido a las 2/3 partes. Solamente existen de los 11 juzgados, 4 juzgados laborales transitorios manejando cargas procesales, cada uno de ellos aproximadamente en 10.000 expedientes, sin haber incrementado el personal, sin haber mejorado la logística y ciertamente haciendo colapsar el sistema, en este caso, de justicia laboral en estos 4 juzgados laborales transitorios. Y en la práctica volviendo casi imposible ejecutar una sentencia laboral, porque la etapa de ejecución de sentencia, que aparentemente... es la etapa final, digamos, de un proceso. Es correcto, siendo esa etapa final, somos testigos presenciales de cómo las empresas son renuentes a cumplir con el mandato, en este caso, del Poder Judicial. Por ejemplo, ¿no? Presentan ciertamente recursos
de oposición frente, por ejemplo, a las liquidaciones de beneficios sociales, presentan recursos de nulidad porque encontraron, digamos, algún tecnicismo que no fue dado de forma correcta. Ciertamente a veces hay fallas en la calidad de las resoluciones que se emiten, o simplemente porque alegan de que no hay puesto de trabajo o lo último que dicen es una aclaración. O lo último, una aclaración, y entonces eso hace casi inviable, porque disponemos en cada uno de estos juzgados laborales transitorios solamente de 2 especialistas que son los que se encargan de proyectar las resoluciones del magistrado. Disponemos solamente de un asistente, de un notificador, de un asistente para diligencia de actos externos con los cuales se realiza la reincorporación. Muchas veces una ejecución de sentencia sin ninguna de estas afectaciones puede tomar hasta 3 años, pero ahora con estas, digamos, medidas que toma el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la ejecución de sentencia implica hacer, en el mejor de los casos, un acto procesal por año. Y normalmente una ejecución de sentencia, desde la ejecutoria, desde la exigencia de los apercibimientos, desde la imposición de multas, desde la liquidación de los beneficios sociales, desde los recursos de oposición o de observación a la liquidación de los beneficios sociales, estamos hablando que tenemos aproximadamente entre 8 a 10 actos procesales en condiciones normales. Si esos 8 o 10 actos procesales en condiciones normales, digo normales, o sea, asumiendo que ya hay sobrecarga procesal, nos vemos afectados con esta redistribución de expedientes, y estaríamos hablando que en la actualidad se está llevando a cabo un acto procesal por año. Estaremos hablando que la ejecución de sentencia podría tomar alrededor de 8 años. Ya la gente fallece y no pasa nada. Y está sucediendo. Ahí está llegando. Y está sucediendo. Hay trabajadores que están falleciendo, trabajadores que superan los 50 años de edad, 60 años de edad, y hemos sido testigos. Y trabajar en minería justamente acorta la edad del trabajador. Efectivamente, la minería es una, digamos, profesión que consume la salud y la vida de los trabajadores y de sus familias. Aparte del riesgo que tiene solamente de estar metidos ahí, ¿no? Y efectivamente, el mismo riesgo, digamos, a la exposición a la toxicidad, a los riesgos propios, digamos, del trabajo en minería, los accidentes de trabajo. Entonces, hemos decidido, ciertamente, emplazar al presidente del Poder Judicial, al doctor Lecaros, para, muy concretamente, primero pedirle que deje de seguir desactivando juzgados, porque este 30 de agosto, de los 4 juzgados laborales transitorios, vence, en este caso, la prórroga de uno de ellos, que es el 15 juzgado laboral transitorio, y el 30 de septiembre vence, digamos, la prórroga de los 3 juzgados laborales transitorios restantes. Estamos hablando del 24, del 25 y del 14 juzgado laboral transitorio. Nosotros tenemos 3 en ese juzgado, en el 14º juzgado tenemos ahí 3 expedientes ya de ejecución final, pero como tú mismo dices, a veces la calidad de las resoluciones, de las sentencias, les permite a las empleadoras, ¿no?, a presentar recursos dilatorios. Víctor, aparte de pedirle al presidente del Poder Judicial Lecaros que deje, ¿no?, de redistribuir los expedientes, que solicitarle más personal para que pueda justamente esos juzgados con semejante carga procesal puedan salir las ejecuciones de sentencia más rápidamente. Ese es el pedido. Sí, en concreto, que están haciendo ustedes. En concreto le hemos dicho, a la par de pedirle que digamos, se abstenga de seguir desactivando, hemos pedido la asignación presupuestal del presupuesto 2019 y la provisión de la partida presupuestal para el año 2020, garantizando suficiente cantidad de personal y suficiente logística para que pueda asumir la sobrecarga procesal de 10.000 expedientes que maneja aproximadamente cada juzgado. Sin perjuicio de ello, le hemos también puesto de manifiesto la enorme ventaja y el impacto que tendría en la economía peruana si estas ejecuciones de sentencia se llevan a cabo. Estaríamos hablando de una inyección a la economía aproximadamente de 300 y pico millones de dólares. Son 37.000 expedientes judiciales que están en etapa de ejecución de sentencia, que monetizando el impacto en, digamos, en la liquidación de beneficios sociales y en la liquidación de los honorarios
por patrocinio judicial, estaríamos hablando aproximadamente de 360 millones de dólares que podrían inyectar a la economía y que no entendemos la razón por la cual las autoridades, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, persisten en seguir desactivando juzgados laborales transitorios. Nuestro sindicato ha concluido de que existe una política encubierta para volver inejecutables los procesos en ejecución de sentencia por parte de los órganos de dirección del Poder Judicial. Y esto lo hemos llevado, digamos, en una reclamación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hemos interpuesto una medida cautelar muy puntualmente por poner en riesgo, uno, la salud y la vida de los 37.000 trabajadores que están en etapa de ejecución de sentencia, y dos, por vulnerar el derecho a una justicia efectiva. Hemos expuesto, lo mismo que acabo de reseñar, que existe la inminente amenaza de que este 30 de agosto empiecen nuevamente con la desactivación de los juzgados laborales transitorios. Hemos solicitado que le requieran al Estado peruano que garanticen los suficientes recursos, modificando el presupuesto del año 2019 y asignando la partida presupuestal para el año 2020, de esta forma permitiendo aliviar la sobrecarga procesal de estos juzgados laborales transitorios. Así es, bueno, son las 7:49 de la mañana, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de este tema, aprovechando la presencia de Víctor. Tenemos a Víctor Manuel Ayala Izquierdo, el asesor sindical de Citramin Cuta. Ya regresamos. El público tiene la palabra. Bien, son las 7:51 de la mañana y estamos de vuelta con más. El público tiene la palabra, transmitido por acá por Eco Radio 1400 AM. Estamos acá con Víctor Manuel Ayala Izquierdo, asesor sindical de Citramin Cuta. Sí, Víctor, nosotros también tenemos algunos procesos laborales allí y definitivamente pues sí ha colapsado. Incluso la nueva ley procesal ya colapsó y no vemos ninguna visión de esto mejorarlo. ¿Por qué esto también no se traslada a las centrales, a los sindicatos? Porque muchos de los sindicatos van, ¿no?, y se contentan con ir al juzgado, ir al juez y le dice, pues, vente dentro de 2 meses, una notificación colgada durante 2 o 3 meses y no hay movimiento. El secretario técnico del Poder Judicial, si viene de la actividad privada, ya, ese es uno de los que está ahí justamente para beneficiar a los privados, para que sean inejecutables estos procesos de ejecución, valga la redundancia. Sí, efectivamente, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que es el órgano máximo de gobierno de este poder del Estado, cuenta con un órgano de apoyo que es la Secretaría Técnica del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Una de sus funciones de este órgano de apoyo es precisamente centralizar, digamos, toda la producción, las estadísticas respecto de todos los órganos jurisdiccionales del país, y en particular, hablando ya de los juzgados laborales, medir en este caso la productividad de cada uno de estos juzgados. Y hemos detectado que la productividad está medida solamente en la expedición, fundamentalmente, de sentencias en cada instancia. Sin embargo, no existen indicadores para medir la productividad de una etapa tan importantísima como es la etapa de ejecución de sentencia. Nosotros hemos pedido que se establezcan indicadores de productividad para ver hasta dónde ciertamente se da por concluido cualquier proceso laboral en etapa de ejecución de sentencia. Y respecto, digamos, de este sistema que está funcionando en el Poder Judicial, que no tiene, digamos, ningún sentido técnico en cuanto a agilizar los procesos laborales, advertimos pues que el Poder Judicial es una institución que maneja un presupuesto de 2.200 millones de soles al año, y ciertamente hemos visto que la partida presupuestal que deben asignar a la parte operativa de los juzgados laborales ha venido reduciendo en el tiempo. Estamos hablando que representa aproximadamente el 10% del total del presupuesto y el 90% es gasto corriente, es pago de planillas. Y de otro lado hemos observado también de que no existe de parte, digamos, haciendo ya una reflexión en voz alta, de los trabajadores, de los sindicatos, en general de todo el movimiento sindical, una propuesta al respecto. Nosotros creemos de que en tanto crezca la actividad económica y por ende la actividad laboral, como consecuencia del crecimiento de la economía, debe haber también de forma proporcional un crecimiento de los servicios de justicia en materia laboral.
estamos hablando de una, digamos, una densidad poblacional de trabajadores que debe ir a la par, en este caso, con el número de juzgados laborales que operan en el país. Esto no se da actualmente, por el contrario, estamos viendo mayor racionalización respecto de garantizar presupuesto para la parte operativa del sistema de justicia, pero de otro lado estamos viendo un mayor incremento del gasto corriente, y en particular, como ejemplo, podemos citar el incremento recientemente de las remuneraciones de los jueces supremos, que hoy día superan los $10,000 mensuales. Bastante fuerte, ahí es el gasto y no la parte productiva que favorezca a la población, en este caso a los demandantes, ¿no? Sí, es correcto. Los jueces supremos hoy en día ciertamente acaban de el 2018 de mejorar sustancialmente sus remuneraciones alrededor de los 40,000 soles mensuales. Bastante. Entonces, bueno, Víctor, el llamado a quienes hay que hacerlo para que esto sea una bola y pueda comenzar a exigir al presidente del Poder Judicial de que no desactive juzgados, de que ponga más presupuesto. ¿De quién depende eso para poder incentivar a los sindicatos de que los procesos judiciales están paralizados, que el Poder Judicial ha colapsado tanto la ley anterior, la 26636, como la ley nueva, la ley procesal? Víctor, llamado a quiénes. Ya tus últimas palabras, porque ya se nos acaba el tiempo. Ok, bueno, sí, muy concretamente a los trabajadores para incidir de forma organizada para que las instancias de gobierno del Poder Judicial ciertamente transparenten la información respecto de cómo están manejando el funcionamiento de la justicia laboral en el país. Exigir ciertamente que transparenten el presupuesto que le están asignando a la parte operativa del sistema de justicia laboral en el país. Asimismo, también exigir ciertamente la presentación de indicadores de productividad judicial respecto de los expedientes que se tramitan con la antigua ley, así como con la nueva ley procesal de trabajo. A las instituciones del Estado, en particular a la Defensoría del Pueblo, pues abocarse a llevar a cabo un informe defensorial conforme a su mandato constitucional, que es determinar cómo es que está impactando en la vida y salud de los trabajadores que están inmersos en, por ejemplo, en un proceso laboral concluido. Víctor, nos hemos quedado cortos con el tiempo. Te invitamos para la próxima semana para mejor detalle y hacer una campaña, porque los dirigentes sindicales, en el caso de este compañero José Antonio Saavedra, ¿no?, que ya está para que reingrese nuevamente y el juzgado no saca la resolución final. Sí, en este caso tenemos recursos de oposición de esta empresa minera San Valentín, pero al igual que esta empresa minera San Valentín, de otras empresas mineras, de tal forma que se hace casi inviable en esos momentos poder cumplir con la reposición del compañero. Bueno, queda pendiente entonces la invitación para la próxima semana, Víctor. Esto fue El Público tiene la palabra.